pasada, el Señor, para cumplir el propósito de Dios, primero se hizo hombre, vivió una vida humana de sufrimiento, de prueba, venció todas esas pruebas, esos sufrimientos, ¿verdad? Luego fue a la cruz, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué ahí? ¿Qué logró el Señor ahí? Aniquilar nuestro viejo hombre y redimirnos para Él. Luego Él resucitó, una resurrección glorificante, ¿verdad? Que glorificó su vida humana, la elevó, la hizo una nueva humanidad. Y luego, ¿qué pasó? Ascendió, una ascensión que fue trascendente, que trascendió todo poder, ya sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces el Señor hoy está sentado a la diestra del Padre como hombre glorificado. Como hombre glorificado a la diestra del Padre. Amén. Entonces en esta noche vamos a continuar compartiendo. Sí, pues. ¿Qué era la gloria de Dios? ¿Qué era la gloria significante? La gloria de Dios es la expresión de todas sus atributos y riquezas y virtudes. Es el Dios manifestado, es el resplandor de su persona. La gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús resucitó, su vida divina que estaba escondida en su cáscara humana, ¿verdad? Impregnó su cuerpo humano que estaba en la tumba, ¿verdad? Lo resucitó y su vida divina fue vista a través de su humanidad resucitada. Por eso es una humanidad que glorifica a Dios, que muestra a Dios, que manifiesta la vida divina en la vida humana resucitada, glorificada. Entonces, es Dios manifestado en la humanidad. Esa es la gloria de Dios, que también se va a dar en nosotros como iglesia del Señor. La Nueva Jerusalén que va a irradiar, que tiene la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos estar aquí. Continuar, Señor, considerando tu palabra, considerando lo que tú nos quieres revelar en tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que puedas limpiar nuestros corazones, Señor. Reconocemos que cada día el pecado, Señor, es parte de nuestra experiencia. Por eso, Señor, recurrimos a ti en esta noche como ese cordero precioso, suficiente para limpiar todos nuestros pecados, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fluir de lo más profundo de nuestro ser como ríos de agua viva, Señor. Ponemos en ti nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Que tú puedas regar a tu iglesia, a tu huerto, para que podamos dar fruto que te glorifique a ti, que te manifieste a ti entre los hombres, Señor. Señor, acompáñanos en este momento, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para que nuestros ojos sean iluminados, Señor, y podamos ver la esperanza, esa preciosa a la que tú nos has llamado. Dependemos de ti, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces vimos primero que Dios el Padre es el diseñador, el que se propuso un plan, el que se propuso una economía para llevar a cabo ese plan. Y vimos que ese plan tiene que ver con que el hombre llegue a ser su morada, su tabernáculo y su expresión. Y vimos que en Adán y Eva, él quería llevar a cabo ese plan, pero Adán falló con Eva y ya Adán y Eva no le sirvieron a Dios como esa humanidad que tenía que contenerle, experimentarle y expresarle a Él con su reino, su autoridad y su imagen aquí en la tierra. Entonces Dios es el que planea todo, como vimos también en el caso de David y Salomón.
David, el padre de Salomón, planificó el templo para Dios. Pero no fue él quien lo construyó, sino que fue su hijo Salomón el que construyó el templo para Dios, para el Padre. Entonces vimos también esa figura. Después hemos hablado que Cristo, como el Hijo de Dios, primero dice el Hijo del Dios viviente, quiere decir que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él es divino, Él es Dios mismo. Pero para que este Hijo pueda edificar la casa de Dios, el tabernáculo de Dios entre los hombres, lo primero que tuvo que hacer es encarnarse, llegar a ser un hombre. Si Cristo no se encarnaba, Dios no tendría en la humanidad su tabernáculo, su morada, porque ningún ser humano podía satisfacer los requisitos de Dios para hacer su morada. Entonces Él se hizo hombre, vivió una vida de sufrimiento, de prueba, venció todas las pruebas y luego fue a la cruz y llevó esta humanidad que es semejanza de carne de pecado, y como leímos en Romanos, Él crucificó allí al viejo hombre. O sea, ahí aniquiló al viejo hombre y derramó su sangre como el pago de nuestra redención. Entonces vimos también que luego Él resucitó para glorificar su humanidad con la vida divina. Y luego ascendió a la diestra del Padre, trascendiendo todo lo que hay en el universo como un hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué repasamos esto? Porque tenemos que entender que Dios edifica su iglesia con Cristo mismo. Todo lo que Cristo logró, todo lo que Cristo experimentó en su vida humana, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, esos son los elementos que Dios usa hoy para edificar la iglesia, para edificar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo tuvo necesariamente que pasar todo eso. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer con nosotros. Y nosotros necesitamos que el Señor venga a morar en nosotros para que seamos su cuerpo. Nosotros necesitamos vencer al mundo, pero no podemos. Él sí venció al mundo. Nosotros necesitamos la redención de Cristo. Necesitamos nosotros la resurrección de Cristo. Necesitamos ascender con Cristo. Y si Cristo no hubiera logrado todo esto, Dios no tendría al hombre para su morada y para su expresión. Entonces, Cristo es el material que se preparó durante 33 años y medio aquí en la tierra, para que luego nosotros, al experimentar a Cristo, podamos ser transformados en Eva, en la misma imagen que Él, ser hechos conforme a la imagen del Hijo primogénito de Dios, para llegar a ser su complemento. Entonces, eso vemos, por ejemplo, en algunos pasajes. Vamos a leer acá el título. Dice: por medio de su ministerio sacerdotal celestial, Cristo edifica su iglesia por medio de su ministerio sacerdotal celestial. ¿Dónde está Cristo ahora? En los cielos. ¿Qué está ejerciendo Él? Un sacerdocio. Un sacerdocio, dice Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Cristo está sentado a la diestra de Dios ejerciendo, no está sin hacer nada. Él está ejerciendo un sacerdocio como un hombre vencedor y glorificado. Él nos está representando delante de Dios. Él nos está llevando a Dios y está trayendo a Dios a nosotros. Eso es el sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces Él edifica a su iglesia por medio de su ministerio sacerdotal celestial. ¿Cómo? Dice, al dispensar en sus redimidos. Él tiene que dispensar, tiene que transmitir en sus redimidos. ¿Cómo? Por su espíritu, que todo lo que Él es y todo lo que Él logró en su encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. ¿Para qué? Para producir su iglesia. Vimos la vez pasada que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y Él lo está haciendo consigo mismo. Pero esto es dispensándose a sí mismo.
transmitiéndose a sí mismo a nosotros sus redimidos, a su iglesia, para que pasemos de ser el viejo hombre a pasemos a ser el nuevo hombre. ¿Entienden? Entonces en Colosenses, vamos a leer primero Colosenses capítulo 2, 8. Colosenses 2, 8. En adelante dice: a los creyentes que vivían en la ciudad de Colosas le escribe el apóstol Pablo, porque ellos estaban recibiendo enseñanzas que no tenían que ver, como ya leímos a Timoteo también, ¿verdad? Enseñanzas que no tenían que ver con este Cristo que es la plenitud de Dios. Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia es de acuerdo a Cristo, conforme a Cristo, es por medio de Cristo, no es separado de Cristo, no es alguna filosofía, no es una tradición de hombres, no es conforme a los principios elementales de este mundo, los paradigmas de este mundo, no tiene nada que ver con lo que uno puede aprender en el colegio, en la universidad, en la religión. Lo que Dios está haciendo solamente tiene que ver con Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Hijo del hombre, Él es aquel que ya estuvimos describiendo, pasó todo ese proceso. Él es la plenitud de Dios. A Él es a quien tenemos que experimentar como iglesia, no una religión, no una filosofía, no paradigmas mundanos. Dice el 9, ¿por qué es según Cristo? Porque toda la plenitud de la deidad, o sea, todo lo que Dios es, la plenitud de la deidad, reside corporalmente en Él. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos quiere transmitir, ¿dónde está? En Cristo. En Él, ¿dónde? En su cuerpo. Reside corporalmente en Él. Ya cuando Él se encarnó, ya residía en Él. Pero vimos que esa humanidad no era la adecuada. Tuvo que crucificarla, resucitarla, glorificarla, ascenderla. Él está hoy corporalmente, no es que está espiritualmente. Él está con su cuerpo glorificado a la diestra del Padre, y en Él reside la plenitud de lo que Dios es. Por eso no necesitamos nada aparte de Cristo para edificar a Dios su morada, su casa. El 10 dice: y vosotros habéis sido hechos completos en Él. Otra vez, no necesitamos nada aparte de Cristo, ya estamos completos en Él. ¿Qué quiere decir en Él? Dentro de Él. La palabra griega significa dentro de, en la esfera de Cristo. No necesitamos salir de Cristo para buscar nada. En Él está todo lo que necesitamos para la edificación de la morada de Dios. Dice: en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, trascendente, allá arriba. En Él, siempre en Él, dice Pablo, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. ¿Qué es la circuncisión? En el Antiguo Testamento era una experiencia física, quitar el prepucio, y eso significa hoy quitar nuestra carne vieja y pecaminosa. Pero en Cristo, en Él fuisteis ya circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, ¿verdad? ¿Cómo? Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Eso es lo que el Señor logró en su muerte. En su muerte Él ya trató con el viejo hombre, ya destruyó a la vieja humanidad, a la carne. Entonces necesitamos experimentar a Cristo para que nuestra vieja humanidad sea quitada, sea cortada de nuestra experiencia. El 12 dice: y habiendo sido sepultados con Él otra vez. No podemos ser sepultados sin Él. La única manera de terminar con nuestra vieja vida pecaminosa es ser sepultados con
Él en el bautismo, en el cual también habéis, dice, resucitado con Él, ¿verdad? Con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces nos damos cuenta aquí que todo lo que Cristo pasó, nosotros al juntarnos con Él, al ser bautizados, quiere decir sumergidos. Pero ¿cuál es la esfera en que somos sumergidos? ¿En qué somos sumergidos? En Él. Es como un pañuelo blanco. Si yo sumergo el pañuelo blanco en un balde de tinta roja, es bautizado el pañuelo blanco ahí. Y cuando se impregna de la tinta, sale un pañuelo, el mismo pañuelo, pero ya de diferente color, olor. Es cuando fuimos bautizados en Él. No estamos hablando del bautismo en agua de forma ceremonial simplemente, sino cuando nosotros experimentamos el sumergirnos en Cristo, unirnos a Cristo por la fe, dice, todo lo que Él pasó, la aniquilación de nuestra carne, la sepultura de nuestro viejo hombre, la resurrección en una nueva humanidad, se impregnó en nosotros. Entonces es en Él y por medio del bautismo que hemos resucitado de entre los muertos con Él. No físicamente todavía, va a llegar el momento. Primero esa tinta impregna nuestro espíritu, luego va a impregnar nuestra alma, o sea, está impregnando ya nuestra alma, y después va a impregnar también nuestros cuerpos mortales. Su muerte y su resurrección van a dispensarse en nosotros completamente, para que experimentemos todo lo que Él es, todo lo que Él logró en su propia experiencia. No es una religión que tenemos que aprender, no es una filosofía que tenemos que adoptar, no son paradigmas que tenemos que seguir, es a Cristo en quien tenemos que zambullirnos, en Él, por la fe. Y luego dice el 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Cómo dice? Juntamente con Él. Si no hay ese juntamente con Él, no hay nada. Seguimos en Adán con todas sus características, habiéndonos perdonado todos los delitos, porque nos hemos unido a Él por la fe. 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Había muchas cosas escritas contra nosotros. Nuestro prontuario policial estaba terriblemente sucio y negativo y condenatorio. Pero Él en la cruz, poniéndose en nuestro lugar, canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Entonces, todo lo que Él logró es para nosotros, para transmitirse a nosotros por la fe. Y habiendo despojado en la cruz a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Entonces se ven como Pablo habla a los Colosenses, que todo lo que Cristo logró al unirnos a Él por la fe, se transmite a nosotros, se nos acredita a nosotros los logros legales y se nos transmite a nosotros los logros orgánicos, lo que el Señor logró por nosotros. También lo mismo podemos leer en Efesios capítulo 12. Esta carta también Pablo le escribió a los Efesios y le comentó, le enseñó esta realidad. Y a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Pero Dios, el Padre, hizo algo por nosotros. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, ¿cómo?
juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él, otra vez, con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, todo lo que Cristo logró, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, ahora, al unirnos a Él, es también nuestra realidad y es nuestra experiencia. Todo lo que hemos creído en Él, ya hemos recibido todo esto que Cristo logró. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Pero eso tiene que trasladarse a nuestra alma y luego a nuestro cuerpo para completar su dispensar en nosotros. O sea que nuestra vida cristiana, así es como Él edifica su iglesia, dispensando en nosotros todo lo que Él es, todo lo que Él logró por medio de su espíritu. Tanto las cosas legales como el perdón que el Señor logró por nosotros, la justificación, como las cosas espirituales, la resurrección, la transformación. Todo eso va, Cristo en nosotros se va edificando para transformarnos y que nosotros también seamos hechos de la misma calidad que Él en nuestra humanidad. Y junto con Él podamos ser la casa de Dios, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Es por eso que nos sirve la religión, nos sirven las filosofías, nos sirven las huecas sutilezas de los hombres, las tradiciones de hombres, nos sirven los paradigmas elementales del mundo. En Cristo reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces nosotros, tanto nuestra vida individual como nuestra experiencia corporativa, es a Cristo a quien tenemos que experimentar para que se edifique la casa de Dios. Porque necesita ese tipo de elementos, de materiales, los que Cristo nos aporta, no lo que Adán nos aportó. Lo que Adán nos aportó tiene que ser todo eliminado, destruido. Lo que Cristo nos aporta es lo que edifica la casa de Dios. Romanos también, podemos leer también en la carta de Pablo a los romanos, le escribe esta unión que necesitamos experimentar con Cristo. Que de hecho ya lo experimentamos y vuelvo a decir, porque a veces no entendemos nuestra vida cristiana, pero si ya experimentamos esto, ¿por qué todavía pienso así o reacciono así? Porque la experiencia es en el espíritu humano, luego es en el alma humana y finalmente va a ser en nuestro cuerpo humano. Romanos 6, 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sumergidos, no en el agua de un arroyo nomás, o del río, o el agua que se tira en la cabeza de la gente, no. Acá Pablo cuando está hablando que fuimos bautizados, ¿en quién fuimos bautizados? En Cristo Jesús. Él es el elemento en el cual el creyente fue sumergido para recibir, en este caso, ¿qué? Hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. No da gusto escuchar esto, pero el viejo hombre no quiere escuchar esto. Que tu viejo hombre, mi viejo hombre, al unirse a Cristo es para muerte. Para muerte del viejo hombre. Toda herencia adámica es aniquilada al unirnos, al bautizarnos, no en el agua, sino en Cristo Jesús. De lo cual el agua es solamente un símbolo donde entramos y salimos, muertos y resucitando. Pero es un testimonio externo nomás. La realidad es que somos bautizados en Cristo Jesús. En este caso, en su muerte. Por tanto, hemos sido bautizados con Él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para muerte.
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él, al unirnos con Él, al bautizarnos en Él, en la resurrección de Cristo. Experimentamos la resurrección. Porque ¿cómo si estamos todavía acá? En el espíritu primero, luego en nuestra alma y finalmente en nuestro cuerpo. Pero ya es un hecho que hemos muerto con Él, que hemos sido sepultados con Él y que hemos resucitado con Él en nuestro espíritu. Dice el 5, porque si hemos sido unidos, el original diría, porque si hemos sido injertados a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos injertados a Él en la semejanza de su resurrección. El 5, porque si hemos sido unidos o injertados, acá está hablando de lo que conocemos como el injerto. Cuando somos injertados en Cristo, todo lo que es suyo se transmite a nosotros. Es una unión orgánica, no es una religión. Vos te podés unir a una religión, sea cual fuere, pero eso no es lo que es con Cristo. Cuando vos crees en Cristo, te injertás a la vida de Cristo, a la persona de Cristo, y todo lo que Él pasó en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, pasa a ser tu experiencia. Entonces fuimos unidos a Él, injertados a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido o anulado, también se puede traducir. No tiene ya efecto cuando experimentamos nuestra unión con Cristo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros podemos ser libres del pecado porque al unirnos con Cristo experimentamos esa muerte a nuestro viejo hombre, pero tenemos que experimentarla continuamente para poder vencer toda esclavitud del pecado. No es que alguien va a hacer algo por vos, va a rezar, va a orar y vos vas a ser libre del pecado. Vos mismo tenés que experimentar. Yo tengo que vivir una vida en unión con Cristo, para que toda la savia de Cristo pueda ser mi experiencia, muerte y resurrección. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Entonces en estos tres pasajes, Colosenses, Efesios y Romanos, vemos a Pablo hablando más o menos de la misma cosa. ¿De qué cosa? Que todo lo que Cristo experimentó en su encarnación, vivir humano, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, al unirnos a Él, al ser injertados con Él, al experimentar nuestra unión con Él, nosotros recibimos todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, y somos una nueva creación. Vamos siendo edificados como la Eva para Adán. Pero no es de la noche a la mañana, es un proceso de toda la vida. Pero solamente así se edifica la iglesia. ¿El cuerpo de quién? Porque si no fuera el cuerpo de Cristo, tranquilo, cualquier cosa podemos usar. Pero si hablamos del cuerpo de Cristo, no podemos tener ningún elemento que no provenga de Él, que no sea de Él. Entonces, como vemos esto en la costilla de Adán, vamos a leer para recordar. Génesis 2:21. Génesis capítulo 2:21. ¿Cómo se produjo Eva? Todas las verdades de la Biblia están en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Todas las verdades. En forma de semillas. Y en el Apocalipsis están ya totalmente florecidas. Pero entre uno y otro es el desarrollo de esta semilla divina.
Entonces vimos ya como Adán no encontró nadie para ayuda idónea suya. El 22, 21 y 22 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó o edificó una mujer y la trajo al hombre. Siempre mencionamos esto, pues es demasiado ilustrativo, muy ilustrativo, que solamente de la costilla de Adán surgió su complemento, pero tuvo que ser herido, tuvo que dormir como una muerte, ¿verdad? Y tuvo que ser herido para que Dios pueda extraer de él su elemento, y de ese elemento Dios formó completamente a una mujer. Esa es la figura que vemos en el Génesis, que todo lo que Cristo es y todo lo que hizo Cristo, de ahí viene, solamente de ahí viene la edificación de su novia, que es la iglesia, la esposa del Cordero luego. Vamos a leer esto en Juan 19, el Evangelio de Juan 19:32. Entonces, si queremos edificar la iglesia, no es que tenemos que hacer algo para Dios. Él tiene que hacer algo en nosotros. Leímos esto en Crónicas. Recuerdan que David quería edificarla de una casa y Dios le dijo a David: no, yo te edificaré casa para ti. Y se refería a la descendencia que es Cristo. Él se tiene que edificar en nosotros para que lleguemos a ser la morada de Dios. Cristo, el hombre completo, perfecto, ascendido y glorificado. Acá en Juan 19 vemos la crucifixión, la muerte de Cristo y el resultado de la muerte de Cristo, como vimos en Adán. Dice en el 32: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, porque dos estaban crucificados uno al lado del otro de Jesús, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. ¿Por qué? Porque ya se acercaba la Pascua y querían bajar los cuerpos de la cruz, porque era un escenario horrendo en la fiesta de la Pascua tener cuerpos colgados. Entonces quebraron las piernas de uno y del otro para que se desangren y mueran rápidamente. Después dice: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. ¿Qué hay detrás del costado? Costilla. La costilla. Gracias al Señor, que Dios estaba operándole otra vez a su hijo para producir algo. Pero acá vemos no lo que produjo, sino los elementos que la muerte de Cristo nos dejó, para que con eso podamos edificarle a Eva, a la iglesia. Entonces dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Esos son los únicos dos elementos que Dios necesita para edificar la iglesia. La sangre, que es lo legal, es el pago por nuestros pecados, para redimirnos de toda condenación, para hacernos dignos de recibir el agua. ¿Qué es el agua? Cuando Jesús dijo en Juan 7, del Espíritu, que es la vida divina. La sangre es su humanidad derramada por nuestros pecados, que produce el agua, que es el Espíritu de vida, que en nosotros nos edifica para que lleguemos a ser el tabernáculo de Dios. Entonces, ese hueso que salió de Adán es producto de Adán. Y acá vemos que del costado herido salió sangre y agua. Con eso el Señor, si nosotros la experimentamos cada día, la sangre y el agua, vamos a ser transformados del viejo Adán al nuevo Adán, ¿verdad? Entonces, de la costilla de Adán, de la sangre y el agua,
Y esto vemos aquí en Juan 20, Juan capítulo 20, vamos a un capítulo más. Juan capítulo 20, 19 al 22. Este es el primer momento que el Señor se aparece a sus discípulos, pero ya en resurrección. Juan 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día de resurrección, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El 20 nos habla del primer elemento que salió del costado de Cristo. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces, las manos heridas y el costado herido nos habla de la sangre, del sacrificio de Cristo como el Cordero por nuestro pecado, para redimirnos. Pero eso no es todo lo que salió de su costado, también el agua. Jesús entonces les dijo otra vez, faltaba un elemento: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese es el agua. La sangre, el sacrificio para redimirnos de la culpa de nuestros pecados. Y el Espíritu, el agua, que trae en su caudal todas las riquezas de Cristo, toda la realidad de Cristo. Vamos a ver en forma práctica qué pasó en Hechos capítulo 2. Un poco más adelante. Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue el anuncio de los apóstoles a los que habían crucificado al Señor? Hechos 2:36 en adelante. Vamos a ver aquí cómo se produjo la primera iglesia del Señor en la tierra. ¿Cuál fue la primera iglesia del Señor en la tierra? La iglesia en la ciudad de Jerusalén. No había iglesia en ningún lugar. Pero acá en Jerusalén empezó la iglesia del Señor. ¿Cómo empezó la iglesia del Señor? Dice el 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que crucificaron a Jesús, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón. Primero el perdón. La cruz de Cristo pagó nuestros pecados, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de haberlo llevado a la cruz, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a la cruz a Cristo. Arrepentíos y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, que es la persona de Jesucristo, y al sumergirse van a obtener ¿qué cosa? El perdón de vuestros pecados. Esa es la sangre. La sangre trata con nuestros pecados, obtiene el perdón de nuestros pecados. Antes de morir, la noche que iba a morir, el Señor dijo, tomó una copa, le dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que es derramado por todos vosotros para la remisión de vuestros pecados. La sangre de Cristo, el primer elemento, el que obtuvo el perdón de nuestros pecados. Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ese es el agua. Entonces, cuando esa multitud estaba escuchando y creyó en Jesucristo, se sumergió en Él, recibió el efecto de la sangre de Cristo, fueron perdonados y recibieron el don del Espíritu Santo. El agua que yo les daré se convertirá en él en un manantial de agua que brote para vida eterna. El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Eso pasó ahí con 3.000 o 5.000 personas. Vamos a ver aquí.
Entonces, cuando ellos recibieron la sangre y el agua, dice el 39, dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron sumergidos, bautizados. ¿Y qué pasó aquí? Y se añadieron ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué hacía la iglesia? Se dedicaba continuamente a partir de ahí a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión uno con otro, al partimiento del pan y a las oraciones. Acá surgió la primera iglesia, la primera parte de la Nueva Jerusalén. Acá, al experimentar el perdón de los pecados por la sangre derramada y el don del Espíritu Santo para darle a ellos una nueva vida, una resurrección. ¿Entienden? Lo mismo pasó acá con los judíos. Pero vamos a Hechos 10. La primera iglesia del mundo gentil. Esto en la ciudad de Cesarea. Hechos 10, 34. Después pueden leer la historia en su casa, pero llegamos al punto donde Pedro en este caso también, está hablando ahora el evangelio de la sangre y el agua a los gentiles, a los que no eran judíos, a los romanos en este caso. 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Acá está relatando toda la vida, la obra de Cristo en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte. Pero no solamente en su muerte, luego dice, a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él, que primero recibe el perdón de los pecados. Acá está hablando de su sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer anuncio es su sangre para redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces eso es lo primero que predica Pedro también acá a los gentiles, a los romanos. Y el 44 Dios se encargó y ya dijo, mientras Pedro aún hablaba estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, la sangre y el agua, para producir ¿qué? La iglesia en Cesarea, la primera iglesia de trasfondo gentil. Entonces, ¿cómo se produce la iglesia? Por medio de la sangre y el agua, la redención de su sangre, el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo que trae a nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración, la vida. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Ahí empieza, esa es la base, el fundamento de la Nueva Jerusalén, la predicación de los apóstoles, para que se produzca Eva, el complemento, la ayuda idónea para el Señor. Ahora vamos a mirar un pasaje de Juan para que entendamos también este procedimiento del Señor. Juan, capítulo 1.
Juan capítulo 1. Y del profeta enviado por Dios, Juan el Bautista, vamos a aprender qué es Cristo para nosotros. ¿Cuál es el testimonio que dio Juan acerca de Jesús? ¿Era un ángel? ¿O vino a crear una religión? ¿O no? ¿Qué testificaba Juan de Jesús? Porque en él estaba el testimonio. Él vino a anunciarle a Cristo, a presentarle a Jesús como el Mesías, como el esperado de Israel. O sea, sus palabras son la inspiración de Dios. ¿Qué es Cristo para nosotros? Entonces Juan 1:29 dice: al día siguiente vio Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo. ¿Qué dijo de Jesús? Lo primero que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre. He aquí el Cordero de Dios. Si a vos no te presentan a Cristo, o si vos no le presentaras a alguien a Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado de esa persona, no sirve tu predicación. Es vana sutileza, es religión. Tenés que hacer esto y esto y esto. Porque Cristo no mentía, vos no tenés que mentir. No, vos lo primero que tenés que presentarle a la persona es a Cristo como el que vino a morir como un sacrificio, el Cordero de Dios, para quitar tu pecado delante de Dios y Dios te pueda perdonar. El primer testimonio acerca de Cristo es: he aquí el Cordero de Dios que te da vida. No te da vida, quita el pecado del mundo. La sangre no te da vida, lo segundo te da vida, que es también de parte de Cristo. Entonces dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre. Gracias por este hombre, porque pudo ser el Cordero, ¿verdad? Este hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Ahora el 32 nos da el segundo testimonio de Juan acerca de Jesús. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. No es solamente un cordero que quita tu pecado, es aquel que tiene una paloma para vos. Se posó sobre él esta paloma. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese sí nos da vida. El Cordero nos limpia nuestro prontuario. Derramó su sangre en la cruz. Pero cuando resucitó, cuando vos le encontrás al Cristo crucificado, es para el perdón de tus pecados. Cuando te encontrás con el Cristo resucitado, es para darte el Espíritu Santo, el agua, la vida de Dios, una resurrección, un nuevo nacimiento. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces acá están los dos elementos otra vez en el testimonio de Juan: el Cordero con la sangre y el Espíritu con el agua, con la vida. Y estas dos cosas las necesitamos nosotros, y solamente en estos dos sentidos tenemos que presentarle a la persona que aún no conoce a Cristo como el Cordero y como el que tiene el Espíritu Santo y como el que bautiza, sumerge en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Cordero y el que bautiza con el Espíritu Santo. Si nosotros experimentamos eso, estamos camino a convertirnos en una pieza para el edificio de Dios. Por eso dice lo que sigue: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, de vuelta dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús para experimentarle como el Cordero de Dios. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro.
¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Si nosotros experimentamos a Cristo como el Cordero y le seguimos a Él, y vivimos con Él, en comunión con Él, Él tiene algo que hacer con nosotros por medio del Espíritu. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y acá vemos lo segundo. ¿Qué pasa cuando experimentamos al Cordero y al Espíritu? Entonces lo trajo a Jesús. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, porque así se llamaba él, hijo de Juan, o de Jonás, dicen en alguna versión. Tú eres esto, Simón, hijo de Juan, pero tú serás llamado Cefas. Tú eres un cualquiera, un hijo de Adán, pero serás llamado Cefas, que quiere decir, ¿qué quiere decir? Piedra. Para nosotros estamos acostumbrados al nombre Pedro como un nombre muy común, ¿verdad? Pero cuando Jesús le puso el apodo, le dijo, tú eres Cefas, que quiere decir en griego piedra. Vas a pasar a ser una piedra, porque vas a experimentarme como el Cordero y como aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, acá vemos que Simón nos representa a nosotros. Mauricio tiene que ser mirado por el Señor. ¿Cómo son los ojos del Señor? En Apocalipsis estudiamos esto. Como llamas de fuego. Dice en Apocalipsis 5 que el Cordero tenía 7 ojos, como llamas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. Cuando el Señor le miró a Pedro, le miró con los 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios. ¿Y qué pasó a ser Simón? Pasó a ser una piedra. ¿Y para qué es la piedra? Para la edificación de una casa para Dios. O sea que Pedro fue la primera piedra de esa edificación. Nosotros vamos siendo ya las millones de piedras que alguna vez vamos a conformar la nueva Jerusalén, el tabernáculo eterno de Dios con los hombres. Pero necesitamos pasar ese proceso de la sangre y el Espíritu. Cada día la sangre y el Espíritu. La sangre y el Espíritu nos transforma en piedras preciosas para el edificio de Dios. Al día siguiente, dice el 43, Jesús se propuso ir para Galilea. Seguía buscando Simones para convertirlos en pedros, en piedra. Y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a otro, a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ni era de Nazaret, ni era hijo de José. Pero en su entusiasmo le predicó mal, pero no importa. Y Natanael le dijo, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret era un lugar desconocido, humilde y despreciado, lugar de pecadores, dice Galilea, donde estaba. Porque todo judío esperaba que él nazca en Belén. El Mesías tenía que nacer en Belén, pero ellos no sabían, porque él se crió en Nazaret. Entonces no sabían la verdad. Entonces Natanael le dice, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Aleluya, yo te vi. Amén. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que esta verás. Y le dijo, en verdad os digo, ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Acá vemos algo maravilloso. A Natanael estaba debajo de la higuera. ¿Qué hacía el judío debajo de la higuera? Meditaba en la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la ley de Moisés. Leían, meditaban. Y cuando vino a Jesús, Jesús le dice, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces se dio cuenta Natanael que Jesús sabía qué pasaje de la ley de Moisés estaba leyendo Natanael, porque le dijo, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y luego le dice, de cierto les digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces vamos a leer Génesis 28, que era el pasaje que Jesús se refirió. Génesis 28. Por eso se sorprendió Natanael, ¿cómo este sabe lo que yo estaba meditando? Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no le dice, sí, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre. Porque Dios lo que necesita para su casa es un hombre, o sea, una humanidad. Entonces dice Génesis 28:10, porque había tenido un altercado con Esaú, su hermano, y le estaba persiguiendo para matarlo. Entonces él huyó hacia el norte, hacia Irak. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Aram. Y huyendo, ¿verdad? Con una mano atrás y otra adelante, como y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de un árbol, no, una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Dios también tiene un sueño. Ojalá que sea el sueño de Dios, sea nuestro sueño. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban en ella. ¿Quién es esta escalera que une el cielo con la tierra? Porque cuando Él se encarnó, introdujo a Dios en el hombre. Y cuando Él resucitó, introdujo al hombre en Dios. Él es la escalera que une a Dios con el hombre. Pero para Él era un sueño. Pero había una piedra sobre la que se apoyaba la escalera. Dice, y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, cuán terrible es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. ¿Dónde estaba la casa de Dios? En los cielos. Pero ahora dice que él vio que la casa de Dios estaba en ese lugar, en la tierra. ¿Dónde Dios quiere hacer su casa, su morada? En la tierra. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal como una columna. ¿Y qué hizo? Derramó aceite por encima de ella.
El aceite del Espíritu. Cuando el Espíritu es derramado sobre la piedra, convierte esa piedra en un lugar terrible. La casa de Dios, la puerta del cielo. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que yo voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, ya buscaba él su interés, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Esto estaba leyendo Natanael. Entonces Jesús aprovechó eso que estaba leyendo Natanael para transmitir lo que él vino a hacer como el Cordero de Dios y como aquel que bautiza con el Espíritu Santo a las piedras. Produce piedras. ¿Para qué? Para la casa de Dios. Él, como el Hijo del Hombre encarnado, viviendo humanamente, sufriendo, venciendo como hombre, muerto en la cruz, sepultado, resucitado y ascendido. Él es esa piedra de donde salen las otras piedras para edificarse como la casa de Dios y la puerta del cielo. Vamos a leer un poco acá Mateo 16, 15 al 18. Ya leímos la vez pasada, pero para que veamos en esta porción cómo tiene que ver esto. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces estas piedras, o sea, estas personas como nosotros, que confesamos a Cristo como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, al confesarle a Él como el Hijo de Dios, nos convertimos en pedros, en piedras. ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Yo así edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia edificada sobre la roca que es Cristo. Entonces vamos a leer un poco 1 Corintios 3:10. 1 Corintios, hablando de esta roca preciosa. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Este fundamento es la piedra, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No le quiten el lugar a Jesucristo. Él es el fundamento del edificio, de la casa de Dios, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata y pedros preciosos, piedras preciosas, o podemos edificar también con vanas y sutilezas, tradiciones de los hombres, paradigmas mundanos, madera, heno y hojarasca, paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día del juicio la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, Cristo recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, así como por fuego. ¿No sabéis, Corintios o Asunceno,
o sanlorenzanos o lambareños, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Estamos siendo edificados sobre un fundamento irremovible, insustituible, ¿verdad? Pero tenemos que ser piedras sobre ese fundamento. Pedros, no madera, heno y hojarasca. Efesios 2, 20 al 22. Entonces Cristo es la piedra más importante del edificio. Por un lado Pablo lo describe como la piedra del cimiento, del fundamento. Acá Pablo le describe como la piedra más importante que une a todo el edificio. Dice el 20, que ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es este? Cristo. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O como dice otra versión, la piedra del ángulo. Todas las piedras son edificadas y se conectan y son soportadas por la piedra angular. Si uno quita esa piedra, se derrumba todo el edificio. Entonces, Cristo es la piedra fundamental y la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros, Efesios, sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, para Betel, la morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro, y acá vamos a terminar. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer para ser edificados? Dice, mi Biblia dice, y viniendo a Él continuamente, no es algo de una vez nomás, acercándonos a Él, porque Él es la piedra preciosa. Tenemos que ser trabajados por los 7 espíritus de Dios, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, dice Pedro, dice esto, como piedras vivas, sed edificados como Betel, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, y cita: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será defraudado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Para nosotros, Cristo es el elemento para la construcción de la casa de Dios. Para que nosotros seamos con Él el mismo elemento, tenemos que venir a Él. Primero, como el Cordero de Dios que nos redime. Segundo, como el Espíritu que nos bautiza en los elementos de Cristo. Y estar siguiéndole a Él y mirándole a Él, y Él mirando a nosotros, nos convierte de Mauricio a piedra, para que juntos podamos experimentar la escalera que une a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Este Hijo de Hombre que produce esa intermediación, ese dispensar de Dios en Cristo y de Cristo en Dios, produce Betel, produce la casa de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. Entonces vamos a ir viendo esto. ¿Cómo es que el Señor se dispensa en nosotros? Primero vimos que es Cristo el que edifica la casa, los elementos de Cristo, cómo Él debe transmitirse a nosotros, pero en la práctica, ¿cómo es que nosotros experimentamos a este Hijo de Hombre para llegar a ser Betel, la casa de Dios? Amén. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra preciosa.
y aún no hemos dicho la mitad, Señor, como dice tu palabra. Jamás podremos hablar de las inescrutables, insondables riquezas de Cristo, Padre, pero tú nos das la gracia y la capacidad y el corazón, Señor, para recibir, Señor, estas preciosas palabras, que puedan ser nuestra visión, que puedan ser nuestro sueño. Queremos tener este sueño, Señor. Queremos que este sueño nos gobierne, nos restrinja, nos conquiste. Señor, queremos experimentar a este Hijo de hombre, a este Hijo de Dios, para que podamos experimentar, Señor, esta transformación. Señor, mírame, Señor. Míranos con los 7 ojos, Señor, con las 7 lámparas de Dios, con los 7 espíritus de Dios, y quema, Señor, en nosotros todo lo que nos es correspondiente a tu dignidad, a tu persona, a tu edificio, a tu morada santa. Te entregamos nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.